¿Por qué no volteas con el que está ahí cerca de ti y dile lo siguiente? Quiero más porque sé que hay más. Dile así, quiero más porque sé que hay más. Esta es una frase que escuché apenas y creo firmemente que es indispensable que como familia adoptemos. Quiero más porque sé que hay más. Dios es un Dios de misericordia infinita, de bondad infinita. Y en ese mismo pensamiento podemos decir con certeza, quiero más porque sé que hay más. ¿Quieres bendición? Quiero más porque sé que hay más. El Señor no me ha bendecido lo suficiente. Amén. Entonces, a partir de hoy vamos a instaurar eso. Cada vez que veas a alguien le vas a decir, quiero más porque sé que hay más. Amén. Entonces, es interesantísimo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Yo estoy muy entusiasmado. Esta semana tuve la oportunidad de asistir a una conferencia donde el Señor me retó, donde el Señor puso en mí con más fuerza esto que hemos estado escuchando, escuchar tu voz. Sinceramente, cuando escuché que esta conferencia era el primer año que no tenía nombre, que lo habían dejado abierto porque querían que el Señor se mostrara. Y curiosamente lo que se escuchó fue escuchar tu voz. Dije, wow, Dios, no estamos tan perdidos. ¿Por qué? Porque esta situación de escuchar la voz de Dios no debe de ser exclusiva de nosotros como vida cristiana. Debe de ser manifestada en cada iglesia local en todo el mundo. Es indispensable para cada cristiano estar en sintonía, en armonía con la voz de Dios. Si el Señor, como Isaías dice, escucharás una voz que te dirá a dónde ir, a la izquierda o a la derecha. Es indispensable para ti y para mí que sigamos buscando eso. Quiero más porque sé que hay más. Sé que el Señor todo el tiempo me está hablando y me está diciendo a dónde voy a ir. ¿Sí o no? Ahora, esta semana yo he estado buscando de la presencia del Señor y he estado tratando de machetearle, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy te voy a llevar a Juan 15 y vamos a leer el capítulo 15 y el capítulo 16. Así, bueno, no lo vamos a leer todo, pero necesito que estés un poco atento. Y para mí fue indispensable recordar mis clases en el instituto bíblico, porque ya sinceramente no me acordaba. Y te tienes que acordar para quién fue escrito Juan. Juan fue escrito para todos los gentiles. Ah, un dato curioso de Juan es que fue el último de los evangelios en escribirse. Los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama los evangelios sinópticos. Y se les llama así porque están estructurados de tal manera que casi van a la par. Juan no es así, Juan es distinto. Juan se dice que lo escribió Juan no en el año, el primero de los evangelios fue Marcos, y por ahí dicen que se escribió alrededor del año 50 de nuestra era. Eso quiere decir que se escribió 20 años después de que Jesús murió. Y es el evangelio más reciente. Juan se dice que se escribió por ahí de los años 70 y 90. Incluso se dice que Juan fue escrito después de que Juan escribiera el Apocalipsis. Eso es asombroso. Juan escribe primero las revelaciones y después, wow, escribe el Evangelio. Ahora, lo más interesante de esto es que en el año 90, en el año 70, Juan ya era de edad avanzada, ya era bastante viejo, pero era el único o de los únicos que estuvieron presenciales cuando pasó
todas las cosas que el Señor Jesús hizo en la tierra. Y entonces Juan es interesante a la hora de estudiarlo. Y entonces te voy a llevar al capítulo 15. ¿Por qué? Porque curiosamente el 15 y el 16 están hablando de cosas que hemos estado o de cosas que me han intrigado. Una de ellas, por ejemplo, Cordero y León. Cordero resucitado en la cruz por amor. León, ¿no? Y te pones a pensar cuál es esa dualidad, cómo Jesús puede ser el Cordero en la misma frase y el león, ¿sí o no? O digo, yo soy el único que se intriga. No, es intrigante pensar cómo la Biblia describe a Jesús como el Cordero y el león, cómo lo describe como el alfa y la omega. ¿Cómo puede ser el principio y el final? Y estos dos capítulos de Juan están llenos de eso. Están interesantísimos. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¡Wow! Jesús haciendo una afirmación. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Y después el contraste. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Wow, y entra en contraste en mi cabeza esa parte donde el Señor Jesús dice, y no dejaré que ninguna de mis ovejas se pierda. Y aquí está diciendo, Él corta toda rama que no produce fruto. Y entonces, ¿de qué estás hablando, Jesús? En un lugar dices que no vas a dejar que ninguna de tus ovejas se pierda, y aquí dices que Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Ahora, más adelante, Juan explica lo que Jesús dice. ¿Por qué es cortar las ramas que no da fruto? Y lo vamos a leer en el 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Por qué? Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y ahí está una revelación importante. Es necesario para nosotros como iglesia, como vida cristiana, que permanezcamos conectados a Dios, a Jesús. Y la única manera en la que tú tienes esa posibilidad es escuchando su voz. Si no escuchas su voz, lo más seguro es que te pase lo que dice más adelante. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que producen, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y después viene algo importantísimo que dice, separados de mí no pueden hacer nada. Y lo cierto es que la mayor parte de nosotros pensamos que si movemos tantito el pie, vamos a poder hacer algo. Y Jesús es claro y enfático y dice, separados de mí, no podrán hacer nada. ¿Qué es nada? Nada. Esto quiere decir que ni siquiera sería capaz de respirar si Jesús no está en mí. Y todo pasa porque Jesús nos deja y nos da la autoridad de que pasen las cosas. Eso quiere decir que el dar fruto está relacionado en su totalidad en escuchar la voz de Dios. ¡Wow! Esto debería de hacer cortocircuito en nuestras cabezas. Y podremos preguntar, ¿qué significa dar fruto? Y para esto yo voy a recordar la clase que seguramente, y te reto
a que asistas a tu casa de vida. ¿Qué nos diferencia de los demás? Y yo me encontré en mi casa de vida que todo el mundo decía, no, es que el ministerio, hay que ser buenos en ello. Y me diferencia más porque soy capaz de postrarme y adorar. Si yo no fuera cristiano diría, no manches, ¿qué le pasó? Está medio tocado. Porque sé que eso no me diferencia de los demás. Ayer me pasó algo bien curioso. Se rompieron unos parches aquí de la batería, los fui y los cambié y me costó mucho tiempo, casi todo el ensayo para cambiar los mugrosos parches. René no pudo ensayar porque ahí estábamos cambiando los parches. ¿Por qué? No lo sé, 2 horas. Y después salgo de aquí y ya están mis hijos, papá, ya tengo hambre, papá, ya tengo hambre, papá, yo tengo hambre. Y Fernando, oye, ayúdame a poner los monitores, oye, ¿qué? Y yo, ¡ah! ¿Me entiendes? Yo espero que a ti te haya pasado algo similar, porque ciertamente a todos nos pasa. La ollita express va acumulando presión, ¿sí o no? Y entonces todos estaban ahí y yo, oh, ya déjenme. Y entonces empezó, no, pues sí, ¿a qué horas vamos a comer? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo, oh, está bien, vamos por unas pizzas. Y voy por unas pizzas. Y vamos aquí a un lugar que está muy cerca, Little Caesar, que se supone que llegas y compras la pizza y te la dan y rápido nos vamos. ¿Me entiendes? Y para esto mi hija me dice, papá, yo me quiero quedar en los jóvenes. Y yo así como, otra vez tengo que regresar. Ok, ¿no? Y la ollita sigue acumulando presión. Y entonces, para no hacértela muy larga, estoy esperando y llego y el Little Caesars tienen la pizza hasta en 15 minutos y así como que así, todos los niños gritando atrás, papá, ¿qué nos vamos? Ya tengo hambre, papá, tengo sed. Y así como que, ¡ah! ¿Sabes lo que es escuchar a 5 niños haciendo lo mismo? Pidiéndote de comer, teniendo sed. Y estoy ahí esperando. De pronto están a punto de salir las pizzas y se me ocurrió pararme en el lugar cerca o inmediato donde todas las motocicletas de Uber Eats y de Rapid se estacionan. Y volteo la voz porque veo a Stephanie que viene allá con las pizzas y dije, gracias Dios. Y ¡pum! Se le cae la motocicleta al de Uber Eats. ¿En dónde crees? En mi camioneta. Y yo, ¡ah! Dios, ¿qué me quieres enseñar? Estuve ahí parado diciéndole, oye, ¿qué onda? ¿Me vas a pagar? No, pues es que no tengo, jefe. Le voy a hablar al seguro de la motocicleta. Y yo, oh, ¿y a qué horas va a venir? Tengo 5 niños en el carro pidiéndome de comer. Para no hacerte la más larga, ya me dio sus datos. Le dije, está bien, lo arreglamos el lunes. Confío en ti. Me voy a mi casa y hablar. Y él, papá, ya ven por mí. Yo, ¡ah! O sea, a la ollita de presión se le fue haciendo, ¿sí o no? ¿No te ha pasado? ¿Y sabes qué descubrí? Que yo venía, no he comido, todo el mundo está comiendo y yo sigo aquí haciéndole al buen papá. Y ahorita que ve a Ariel, va a ver, le voy a decir para qué se quedó. Y algo en mi cabeza chocó. Y eso es lo que nos hace diferentes. Que cuando llegué le pregunté a Ariel, ¿cómo te fue? ¿De qué hablaron? De mi boca no salió lo que yo en mi cabeza tenía maquinado para decir, porque tenía un montón de razones. Y la más importante era que tenía hambre. Y sabes que esa es la diferencia de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nos hace ser diferentes. No por mí, porque yo le hubiera echado mi letanía a mi hija. ¿Sí o no? Eso es lo que nos hace diferentes. Eso nos hace escuchar la voz de Dios. De pronto en mí se escuchó algo. Algo. ¿Te estás seguro de lo que va a pasar?
¿Estás seguro de los corazones que vas a lastimar? Si hubiera sido de mí, yo hubiera respondido, sí, Señor, que me vale gorro. ¡Ah! Es mi hija y se tiene que aguantar, ¿no? Y el Señor después fue todavía más allá. Porque el Señor dijo, ¿y si perdonas la deuda? Y he estado batallando. Ahí tengo los datos, tengo el IFE de Braulio, de Cuanalá. Y he estado batallando porque el Señor me dijo, ¿y si perdonas la deuda? Eso, separados de la vid, es completamente imposible. Es, es algo que no viene de nosotros. Eso nos hace diferentes. Y yo por eso estaba pensando, Dios, ¿cómo es el contraste? ¿Cómo eres el cordero que fue sacrificado en la cruz, pero eres el león que resucitó en poder? ¡Wow! Y eso es lo que me hace ser diferente, no de mí. Por eso es indispensable que cada uno de nosotros escuchemos la voz de Dios. Y luego fíjate en el versículo 11, Jesús se pone bien tranquilo y dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. A ver, Jesús, estás diciendo que si no producimos fruto nos vas a cortar y nos vas a desechar, y nos dices después, les digo esto para que se llenen de gozo. ¿Qué? ¿Estarías lleno de gozo si te dicen que vas a ser cortado y desechado? Porque eso es lo que dice Jesús. Y después en el versículo 18 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Y he descubierto algo esta semana. ¿Por qué? Porque escuchas en las noticias y en todos lados que este mundo lo que está buscando es igualdad. ¿Sí o no? Te dicen, en este mundo lo que hace falta es igualdad. ¿Qué? Que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Que los hogares monoparentales de dos papás o de un papá tengan los mismos derechos que la familia normal. ¿Sí o no? Que los niños puedan usar falda y las niñas puedan usar pantalón. Y todo en la sociedad dice que tenemos que ser iguales. Incluso nosotros como cristianos pensamos que todo debe de ser lo mismo para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Si uno dio 100 pesos para Cuba, pues también doy 100 pesos porque tenemos que ser iguales, parejos. Si el pastor tiene un Audi, pues todos tengamos un Audi. ¿Sí o no? Tenemos esa mentalidad. Pero el Señor Jesús nos está diciendo, hey, no tienen que ser iguales, tienen que ser distintos. Curioso que es más fácil que insulten en esta época a alguien que tiene preferencias sexuales de gay, más bien que insulten a un cristiano. ¿No te ha pasado? Si tú dices soy cristiano, todo el mundo te dice, ¿cómo es posible que... Pero si dicen, ay, yo soy gay, entonces, qué bueno, hay que amarte, hay que respetarte. ¿Sí o no? Y entonces comprendo esta parte donde el Señor Jesús dice, si el mundo los odia, recuerden
me odió primero. A ver, Señor Jesús, ¿cómo estás primero diciendo que vas a traer gozo, pero después que me van a odiar porque te odiaron primero a ti? Y este mundo de contrastes, o esta palabra está llena de contrastes. Capítulo 16, versículo 1. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. A ver, el Señor Jesús te está diciendo, te van a odiar y te lo estoy diciendo para que no abandones mi fe, tu fe, perdón. Corres el peligro de ser podado y echado al fuego para que no abandones tu fe. ¿No? Y la mayor parte de nosotros como cristianos tenemos en la cabeza que todo va a ser un mundo color de rosa. Que vamos a llegar y se va a acabar todo. Las situaciones. Yo he aprendido con el paso de los tiempos que ser cristiano implica más golpes. Y de los duros. Tal pareciera que si tengo un pie del otro lado es más fácil y más sencillo. ¿Sí o no? Y nos pasa eso. Después de ahí, el Señor Jesús habla del Espíritu Santo. En el versículo 5 dice, ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes. Y ahí es algo bien, bien curioso, porque en el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la única manera que nosotros descubramos la verdad? Estando conectados a la vida. Pero ¿sabes qué? Que yo he descubierto que el Señor Jesús no está en medio de nosotros. ¿O sí? Ayer le estaba dando una clase de teología a mi hija. Estaba explicándole la Trinidad. Y yo dije, oh, ¿será que todos nosotros comprendamos qué es la Trinidad? ¿No? Porque el Señor Jesús está diciendo, acérquense a mí, yo soy la vid verdadera. Pero después habla de otra persona muy interesante, que es el Espíritu Santo. Y en el versículo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. La única manera en la que nosotros podemos tener conexión con Jesús es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y es indispensable para que nosotros, más bien es indispensable que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿O no? ¿Qué está el Señor hablándote? ¿Qué te está diciendo? Por eso les dije al principio, quiero más porque sé que hay más. Cada uno de nosotros debería de poner como prioridad escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da la posibilidad de accesar a lo que sigue. ¿Sí o no? Ejemplo, ¿qué nos hace diferentes? Fíjate que el Señor, el pastor nos retó esta semana pasada, no recuerdo si esta semana o la que pasó. Eh, a los que están dirigiendo, que están funcionando como líderes dentro de la iglesia. Y esto es algo que me pegó mucho a mí después de escuchar la lección de qué nos diferencia. Porque el pastor nos retó a una cosa y nos dijo, a ver,
cada uno de ustedes tiene que entender qué los hace diferentes, cuál es su propósito. Y eso no quiere decir que yo sé orar mejor. Y eso no quiere decir que no esté mal, ¿verdad? Pero por ejemplo, una cosa que nos retó el pastor fue a que nosotros incrementáramos nuestra capacidad de misericordia para los demás. Y está grueso. Si me cuesta trabajo tener misericordia con mi hija, que me hace regresar a la reunión de jóvenes una hora después, ¿tú crees que para mí es fácil tener misericordia para los demás? Y eso es algo práctico, algo que nos hace distinto. Y eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado a ti? Fíjate lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 16, versículo 20. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán. Tendrán alegría en abundancia. ¡Wow! El Señor Jesús le está diciendo, te van a odiar, pero pide y recibirás y tendrás en mí sobreabundante alegría. ¡Wow! Vas a estar enfermo, pero pide en mí y vas a tener en sobreabundancia alegría. ¡Wow! Vas a estar quebrado, pero pide en mí y vas a tener en sobreabundancia alegría. ¡Wow! No vas a pasar tu examen en la UAP, pero pide en mí y vas a tener en sobreabundante alegría. ¡Wow! Esa es la dualidad que me saca de onda. Cordero y león. Malo, pero voy a estar muy alegre. Es algo que nos falta entender, ¿sí o no? Y después, fíjate, lo interesantísimo de esto está en el versículo 33 de Juan 16. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Lo interesante de esto es que está diciendo, yo he vencido al mundo. No está diciendo que tú vas a ser sano. No está diciendo que tus finanzas van a ser buenas. No está diciendo que alguien no le va a tirar a tu camioneta porque es la más ungida, la motocicleta. No te está diciendo que vas a pasar a todos lados rápido porque el Espíritu de Dios te acompaña y te llena de misericordia y trae misericordia a tu vida, ¿verdad? Incluso te está diciendo, tienes que hacer un trámite. Sí, te vas a tardar más de lo que se tardan todos, pero vas a estar bien contento, ¿no? ¿Estás pensando en un crédito? ¿Te lo van a dar? No, no te lo van a dar. Te lo van a negar, no eres elegible a crédito. Pero con todo y eso, alégrate y vas a estar muy contento. ¿Qué contraste? ¿Sí o no? Ahora, pudiera ser que cada uno de nosotros pensáramos que no está nada padre ser cristiano. ¿Sí o no?
pudiera ser que en tu cabeza dijeras, como que eso no me gusta. Pero el Señor nos está diciendo hoy, escucha mi voz, que en tu corazón hay el deseo de querer más, porque hay más. No te fijes en lo que pasa a la derecha o a la izquierda. Algo que aprendí esta semana, fíjate, y eso ha hecho como que alguien me agarró y me dio una patada en la cabeza. Todo el tiempo yo he hablado de que el futuro va a ser mejor, ¿cierto? Porque el Señor tiene en sus manos mi futuro. Pero yo he descubierto en esta última semana que al Señor no le importa mi futuro. Al Señor le importa mi presente. Es cierto que Él tiene mi futuro en sus manos, pero a Él no le importa que yo esté pensando lo que va a pasar allá adelante. El Señor quiere afectar lo que pasa hoy. Y no va a afectarlo a menos que tú y yo, o que yo no sepa escuchar la voz de Dios. Tú piensas que en tu futuro hay muy buena economía, que todo va a ser hojuelas, miel sobre hojuelas, ¿sí o no? Pero el Señor te está diciendo, eso no te tiene que importar, lo que te tiene que importar es lo que está pasando hoy. Es por eso que estamos retando todo el tiempo a la iglesia, porque por eso que te estamos diciendo, asiste los miércoles. Es de importancia para ti, es de importancia que aprendas a escuchar la voz, es de importancia que le des el peso adecuado a la voz de Dios. Es sumamente importante, tanto que de eso depende tu eternidad. No tu futuro, tu eternidad. Y es mi oración, yo he estado orando que el Señor siga hablándonos. Y esta semana que escuché quiero más porque sé que hay más. El Señor me contestó y me siguió insistiendo, sigue viendo. Esta semana también recordé cuando Julio Melgar estaba enfermo y un mes antes asistieron a Argentina y esta señora Cristín de Clario se le ocurrió decir no vamos a aceptar un no por respuesta. Escuché a muchos cristianos tirar toda la caca que tenían en la cabeza. Perdón, pero a veces de nuestra boca sale pura caca. ¿Por qué? Porque si cada uno de esos cristianos estuviéramos conectados con el corazón de Dios, entendiéramos la voz de Dios, comprenderíamos que antes que nada Dios es Padre y tiene corazón de Padre. ¿Y tú crees que ayer, aunque estaba enojado y mis hijos sabían que estaba muy molesto, dejaron de decirme, papá, tengo hambre? Papá, tengo hambre. ¿Tú crees que lo evité aunque vieron en mi cara así el ¡ah! Pero muchas personas hablaron porquería porque no entienden el corazón de Dios, porque no han escuchado su voz. Es completamente legal que un hijo pida y pida y pida y pida y diga, no voy a aceptar un no por respuesta. Al final de cuentas, tú como papá vas a decir no, pero para un hijo es completamente legal decir no voy a aceptar un no por respuesta.
crees que al Señor le va a molestar? Al contrario, va a estar contento diciendo, mira, este se parece a Job. Aunque está viendo la adversidad, dice, no voy a aceptarlo. Aunque está viendo con desesperación cómo todo se está yendo por la borda, dice, no voy a aceptarlo. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos de entender, escuchar su voz. Amén. Entonces, resumidas cuentas, cuando escuches hablar de Cuba, da. Y ahora vas a escuchar otra cosa. Hoy fue el día de los pedinches. ¿Crees que diste suficiente? ¿Crees que ya no tienes más? ¿Crees que ya no puedes más? Todavía hay algo por qué dar. Amén. Pues yo voy a poner en tu corazón. Nuestra familia, hay una persona a la que amamos mucho, a Malenita. Es la abuelita de todos nosotros. La amamos. A mí, con todo y que me ve con mi carota, siempre me llega y dice, ay, Angelito, qué bueno que te ves. Eso es especial. Y Malena esta semana pasó por un proceso bastante difícil. Y yo espero que además de confortarla hoy, porque ya la vi que está ahí, de que la abraces y no le digas, ay, ¿cómo estás? Dile, te amo, Malena, te amo. Me haces falta. Pero además de que hagas eso, en tu corazón, hoy pongas y ayudemos a Malena en este momento de necesidad. Porque créeme que lo que pasó no es nada económico. Hoy se va a ver si de verdad escuchas la voz de Dios. ¿Entiendes? Tu fe está siendo retada. Ya te pidieron para Cuba. ¿No? Porque el Jordi mañosamente dijo, primero las ofrendas y los diezmos. Y después, no, la ofrenda para Cuba. Y ahorita te está diciendo Heraldo, no, Malena. Y estoy seguro que está ahí la voz del diablo que te está diciendo, no, ya es mucho. No, no tienes. No, eso no es de Dios, esa pedinchera no está bien, eso no es de Dios. Dios es humilde. Nací en un pesebre. ¿Sí o no te están pasando por tu cabeza todas esas tontadas? ¿Sí o no? Entonces yo soy el único ridículo. Bueno. Mira, me salió aquí unos billetes que yo no sabía que tenía. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Ya se puso buzo aquí el muchacho. Para que no se hagan. Demuéstrale a Malena en serio que la amas. ¿Amén? No dejes que el diablo te haga escuchar esa voz tonta de que ya no puedes. Que no trajiste, porque sabes que esa voz la pone muy seguido. No traes, porque tú eres millennial, entonces no andas cargando efectivo. Ojalá en la iglesia pusieran una tarjeta para que pusiéramos a hacer una transferencia. Si no tienes esas idioteces como yo de millennials, que yo ni soy millennial, ¿verdad? Pero me pego ahí, ¿no? O sea, pero nos pasan esas idioteces. Si no traes, pon ahí en un papelito. ¿Estás Lupita? No tiene mis staff, ¿cómo está? Un papelito ahí, pídele a Lupita, a Jenny, no sé quién esté por ahí, un papelito. Si no tienes, arranca la Biblia atrás, tiene hojas que usualmente ponen que no tienen nada, y ponle ahí, me comprometo para ofrendar con Malena, porque la amo. ¿Amén? Señor Jesús,
Padre Celestial, hoy estamos tan agradecidos por lo que haces en medio de nosotros, Dios. Tus misericordias son buenas. Tu verdad es absoluta, Padre Santo. Te amamos, te glorificamos, Señor Jesús. Pone en nuestro corazón, Dios, el deseo de escuchar tu voz, Dios. Señor Jesús, hoy estamos atentos. Hoy queremos rendirnos delante de ti, Dios. Decirte que te amamos, Dios, y expresarlo de manera tangible para Malena, Dios. Hoy oramos, Señor Jesús, que su corazón sea lleno de paz, que su corazón sea abrazado por tu presencia, Dios. Trae tranquilidad, Dios, trae gozo, trae alegría a su vida, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.